Así es, nuestro querido especialista, el doctor Bambú, que nos acompaña una vez más para aclararnos todas estas dudas que como madres nos aquejan cuando nos encontramos ante la situación de que nuestro niño se nos enferme, lo veamos vomitando, lo veamos con dolor en la pancita y ese tipo de cosas. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Cuéntanos un poquito. Bueno, ya vimos un intro de lo que se trata la gastroenteritis, Sí. pero ¿cuáles son los primeros síntomas que nosotros como madres tenemos que notar en Ok. nuestros niños? La sintomatología va a variar mucho de la edad, dependiendo de la edad del niño, porque hay muchos síntomas que son manifestaciones que el niño describe. En los niños pequeños, en los lactantes, obviamente ellos no van a describir síntomas, pero muchas veces el primer síntoma es la fiebre, sobre todo en los niños muy pequeños, y esto va seguido de vómitos, ¿no? Ok. Generalmente fiebres muy altas que asustan mucho a los padres y los vómitos pueden ser muy cuantiosos. Entonces ya esto nos alerta de que se trata de probablemente un cuadro de origen gastrointestinal. Eventualmente el niño va a estar con poco apetito, que es un síntoma muy común, y posteriormente va a aparecer la diarrea. Ya va a variar dependiendo de la intensidad de los vómitos y demás la conducta que se debe tomar. Generalmente son cuadros donde el factor común en cuanto al tratamiento va a ser hidratación. O sea, estos niños deben hidratarse bien ¿Cómo, porque ajá, perdón, ¿cómo uno diferencia? Porque los síntomas que me dijo son los mismos síntomas que uno tiene, por ejemplo, cuando se intoxica con un alimento. generalmente sí. ¿Cómo uno los diferencia? Hay mucha más fiebre en los niños cuando hay gastroenteritis infecciosa. Generalmente, la mayoría de los casos van a ser por virus y esto es bien importante saberlo. En estos casos es un cuadro que va a ser autolimitado, sin embargo, puede ser de síntomas muy intensos en los primeros días y que puede llevar a una deshidratación importante, lo cual va a comprometer el estado del niño. Entonces, dependiendo de eso, la madre va a tener que actuar. Siempre le damos pues prioridad a la hidratación, pero para las madres es difícil hidratar a un niño que está vomitando de manera constante. Exacto, toma un poquito de agua y por ahí mismo la vomita. Generalmente en esos casos hay que consultar. Si no podemos controlar el vómito en la casa o vemos que el vómito es totalmente incoercible, hay que consultar al médico porque el niño probablemente requiera algún tratamiento médico, ya sea por vía intravenosa o por otra vía, para poder controlar esa fase de la infección. Y eventualmente pues a esto se suma la falta de apetito y muchas veces la diarrea que viene posteriormente, que produce más pérdida de líquidos. ¿Qué pasa con esos niños? Vamos más atrás, a los bebés. ¿Es posible que le dé gastroenteritis a un bebé? Okay. ¿A un lactante? Siempre es posible porque se trata de un cuadro infeccioso y obviamente ellos por su inmunología son más vulnerables. Sin embargo, generalmente uno en la práctica no ve tantos, por lo menos lactantes menores con gastroenteritis, o sobre todo menores de 6 meses por varios temas. Uno es la lactancia materna que protege mucho de este tipo de infecciones y se ven mucho más medidas de higiene y control en los niños pequeñitos, a menos que haya alguien en la casa con gastroenteritis, generalmente viral, y esto como es contagioso, se le puede pasar a otros miembros Pero de ¿qué la pasa si, familia. por ejemplo, yo estoy dando pecho y yo tengo gastroenteritis y yo quedo con el virus? ¿Qué hago con mi bebé? Ok, ¿Qué pasa en ese caso? ¿Le tiene esa, que dejar de dar pecho? sí, ¿Se esa puede pasar pregunta, a través de leche? okay, esa pregunta es importantísima porque es algo que nosotros le hacemos mucho énfasis a las madres cuando están en esta situación, que no dejen de dar pecho. El virus no va a pasar a través de la leche Ok. materna. En todo caso, la madre lo que pudiera pasar a través de la leche materna son anticuerpos y estos anticuerpos van a ser de defensa para el bebé. Entonces, en realidad, el pecho es lo que más se debe dar en esta situación. Ok. Aparte de que el niño muchas veces se apega más al pecho y es una fuente también de brindarle nutrición y líquidos al bebé. Lo que sí hay que hacer énfasis que sí se puede transmitir, pero por otras vías. Y la vía principal es a través de las manos. Por las Entonces, manos. se debe hacer Ante mucha todo, la insistencia en la higiene. medida de higiene. Ok, Exactamente. tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Cuéntenos, vecina. Sí, mire, lo que pasa es que ayer yo amanecí con mucho dolor de estómago y fui al baño. De repente la niña me dice, mamá, ya, ella tiene 1 año y medio. Y durante el resto del día, anoche la niña empezó y seguía con mucho dolor de estómago y se tocaba y decía como ya, y toda la noche pasó retorciéndose y la madrugada entonces empezó con fiebre. Entonces mi pregunta es, ¿será que le tengo algún síntoma parecido yo y la niña? Porque si yo estaba con el mismo malestar y la niña todavía está con fiebre, toda la mañana la ha pasado con fiebre y dice que le duele el estómago, que se toca la barriguita. 1 año y medio. Voy a preguntar primero descartando ¿comieron lo mismo? Eh, Solo tomamos una sopa el día sábado en la noche, pero de ahí ella ha tomado su biberón, su jugo, pan, su comidita normal, así que no creo que sea la misma comida.
Y ya está teniendo vómitos, dijo. No, vómitos vómito. no ha tenido todavía. Ni vómito pero ni diarrea. diarrea sí, ayer estuvo con diarrea. Sí, pero todavía no definitivamente hay Ok, síntomas. gracias, que, vecina. hay síntomas que hacen pensar que se trata de que sí le ha afectado la infección. Es importante saber que entre miembros de la misma familia, aunque se sospeche que sea el mismo virus, no todas las manifestaciones son exactamente iguales. Probablemente a los adultos uno vea menos fiebre en estos cuadros y tal vez incluso hasta menos vómitos. En los Ok. niños pequeños se va a ver más fiebre, más compromiso general, muchas veces más vómitos y obviamente el transcurso o lo prolongado de la diarrea debe ser más. Ok, doctor, ¿qué cosas antes de concluir, qué cosas como mamás no debemos hacer? Por ejemplo, uno dice, ay, has estado con vómitos, tómate una sodita, una ginger ale, tómate una sopita con galletitas para que te caiga bien el estómago. ¿Esas cosas se deben, no se deben Ok, hacer? no se deben hacer. O sea, es importante tratar de decir, muchas veces como son cuadros autolimitados, al final van a curar solos. Sin embargo, es siempre el peligro de que se puedan deshidratar, lo cual hace que la hidratación sea lo más importante. A veces las mamás se afanan más en que coman, Ajá, es más que en cierto. que se hidraten. Entonces yo le digo, no se preocupe, la falta de apetito es parte de los síntomas. La prioridad es que se Lo hidrate. importante es hidratarse. Entonces, hay soluciones especiales para hidratar a los niños en estas circunstancias. Entonces, se le debe dar prioridad Hay a unas- estas soluciones. Hay unas que vienen preparadas, Exacto. hay otras vienen en sobre. Entonces, comenzar a darle líquido. Los líquidos bien fríos son generalmente mejor tolerados, sobre todo para el niño que tiene náusea. Entonces, se le debe ofrecer ayuda a la ayuda. barriguita. Exactamente. Ok, A veces perfecto. queremos darle cosas calientes. Entonces, las cosas calientes son más fáciles que las vomite. Entonces, bien fríos los líquidos y que lo tome de manera fraccionada. Entonces, Debe lo más tomar mucho importante es líquido, pero a sorbitos hidratación. pequeños. Hidratación. Doctor, muchísimas Si gracias no se puede por estar con controlar la nosotros. hidratación, hay que consultar. No, ya saben que hay que hidratar, dar las herramientas necesarias para que su niño esté hidratadito. Y lo más importante, doctor, siempre vayan donde el especialista. Llamen, no los dejen, no se automedique, no automedique a su niño. Con esto nos despedimos nosotros. Gracias por acompañarnos nuevamente.